Me escribís por WhatsApp y coordinamos, pues y nos reunimos y le cacharreamos. Porque para mí lo primero Buenísimo. es seleccionar los diagnósticos que representan mayores costos para el sector. Hola, Carol, ¿cómo estás? A todo lo que estás diciendo, sí, yo vi el correo, Carol, pero no tuve la forma, pues, hoy de responderte, pero ya estoy mirando Perdón, la grabación que sí es, porque me dijiste, bueno, me alertaste y te lo agradezco porque yo no me había dado cuenta que aparecen dos grabaciones ahí. Entonces, ese es un punto y la asesoría, sí, Carol, dale, no hay ningún problema, listo. Y si te tienes que ay, quedo muy retirar atenta. ahorita, sí, no Perdón, hay, no te preocupes para nada. discúlpenme, les muestro esta alma que no me deja Mucho. hacer otras cosas distintas a atenderlo. No te Mil preocupes que yo sí gracias. leí tu correo. Yo te envío la info mañana y charlamos. Listo, muchísimas gracias, que tengan una gran sesión. Buenas noches. Bueno, cuídate, chao. Bueno, entonces, buenas noches a todos, a Jaime, a Doris, que siempre están muy puntualitos. Y bueno, ya hablé con José. Muchas gracias de nuevo por estar conectados, sobre todo en este horario tan exigente. Y bueno, ya tenemos hoy nuestra última sesión y yo les había dicho pues que era como muy importante, o a mí por lo menos me parece muy importante. Por ahí hay una frase que manejo como un tip para los emprendedores que dice que uno puede tener un excelente producto, pero si no sabe cómo venderlo, es decir, cómo comunicarlo, pues no tiene nada, ¿cierto? Finalmente no logra capturar la atención de esos potenciales clientes o inversores. Entonces, esto es fundamental. Pero yo definitivamente pues no me dedicaría a hacer pitch, porque creo que para eso se necesitan ciertas competencias, pues realmente. Entonces, hoy nos acompaña el profe Juan David, que nos va a hablar sobre algunos tips pues para preparar ese video que básicamente recoge pues como un pitch de ventas y nos va a hablar de algunas herramientas pues que pueden utilizar para implementarlo. Entonces, hola Juan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y ya hoy me voy a quedar callada porque yo casi nunca me quedo callada, pero sí, te lo prometo. Bueno, Kate, muchísimas gracias y bueno, buenas noches ya a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias pues por darme la oportunidad de venir a contarles aquí unos temas que son, como lo decía Kate, pues bien importantes a la luz del proceso en el que ustedes están trabajando, pero yo creo que son herramientas útiles para, para, para nuestro diario vivir, ¿cierto? Porque finalmente todos los días nos estamos comunicando, todos los días estamos interactuando con personas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta algunas pautas y rico que podamos conversar, pues si uno en estos encuentros siempre se lleva también una cantidad de aprendizajes y qué rico poder pues también obviamente aprender de ustedes en este espacio. Entonces, voy a pausar mi video para que no tengamos problemas de conectividad y perfecto. Bueno, entonces, como les decía Katia ahorita, digamos, ustedes tienen una meta bien importante y es presentar un video que contiene el pitch de todo el proceso que han venido desarrollando. Digamos que yo tengo aquí como una fusión, ¿cierto? Yo les voy a dar como unas pautas importantes para hacer un pitch en el entendido del escenario, digamos, presencial. Y finalmente vamos a ver las herramientas útiles para las presentaciones y para el video, que les va a ser pues como de gran utilidad. Yo lo que les voy a pedir es que tratemos de hacer el ejercicio y ahorita al final pues vamos a poder ir haciendo los comentarios y las preguntas, que hagamos el ejercicio de ir homologando un poco digamos, los componentes que están inmersos en los pasos del pitch
y cómo lo vamos trasladando a ese guión del video, pues que es bien importante y que finalmente es el corazón del producto audiovisual, ¿cierto? Yo soy Juan David Castro Quintero, soy coordinador de la Unidad de Comunicaciones y del Proceso de Apropiación Social del Conocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Mi formación yo soy comunicador gráfico publicitario de la Universidad de Medellín, especialista en diseño estratégico e innovación de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en gerencia de la innovación y el conocimiento de la Universidad EAFIT. Y esta presentación, entonces, como ven, se llama Comunicaciones efectivas y los elementos para cautivar a un posible inversionista. ¿Se les hace familiar este personaje que está en pantalla? Cuéntenme, por favor. Caperucita. Caperucita. Es Caperucita Roja, exactamente. Y Caperucita Roja abre esta diapositiva o abre esta presentación porque de Caperucita Roja y de este tipo de historias, yo quiero que nos quedemos con un elemento como para que volvamos al colegio, cuando nos enseñaban que las historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace, ¿cierto? Esos son como los tres componentes clave dentro de la narrativa de este tipo de historias, ¿cierto? Y una presentación es una oportunidad para que nosotros contemos nuestra propia historia. Yo creo que una presentación es una gran oportunidad. Yo siempre me emociono mucho cuando voy a hacer una presentación porque me parece que es una oportunidad de cautivar y de persuadir desde muchísimos niveles, ¿cierto? Desde lo visual, desde lo que escuchas, desde cómo te sientes, desde lo que estás presentando, desde el apoyo visual que tienes, desde tu discurso en sí mismo, etcétera, ¿cierto? Y es una forma de contar nuestra propia historia porque lo que nosotros tenemos para contar en un pitch o lo que nosotros tenemos para contar en una presentación es precisamente una historia, ¿cierto? Una historia que queremos que cautive a la audiencia que está observando ese recurso y que nos está observando a nosotros haciendo esa presentación. Entonces, les voy a contar un poco cuáles son como los elementos que tanto, digamos, la bibliografía, como expertos en esta materia y en particular esta persona que les está hablando, hemos ido pues como armando, consolidando, estructurando y son elementos que uno puede notar de manera recurrente y que son como los puntos críticos que uno tiene que tener en cuenta en el momento de desarrollar un pitch. Como les decía, se trata pues de los componentes de esa gran presentación y ahorita lo vamos acotando a los recursos específicos que se pueden generar en razón de ese gran pitch. El pitch básicamente es un discurso para transmitir una idea que yo tengo, ¿cierto? Y para persuadir en razón de esa idea, ese discurso tiene inmerso un call to action. Ese call to action tiene que ser muy claro cuando uno presenta un pitch y uno necesita que esa audiencia tome una decisión determinada. Esa decisión se toma con base a un elemento específico que yo dejo claramente definido sobre la mesa. Y eso se los digo porque muchas veces cuando, digamos, estamos estructurando nuestro recurso, estamos estructurando nuestro guión y estamos haciendo nuestra presentación, a veces vamos dando tumbos y nos vamos perdiendo porque no es suficientemente claro cuál es el call to action final que deben atender esos inversionistas o que deben atender las personas específicas que nos interesan dentro de esa audiencia para esa toma de decisiones, porque por lo general entonces hablamos de un pitch cuando está anclado, cuando esa presentación está anclada a la toma de una decisión posterior con base en lo que esa audiencia está observando en ese momento, ¿cierto? Y ese es como el gran objetivo. Y por lo general, o digamos, es un recurso recurrente cuando estamos haciendo una búsqueda de financiación y por lo general cuando estamos haciendo presentaciones a fondos de inversionista o público especializado, ¿cierto? Especializado en el tema específico. Entonces ahí viene un tema muy importante y una gran diferencia con respecto a otro tipo de formatos, con respecto a otro tipo de presentaciones, porque la audiencia que está observando el pitch que yo estoy presentando, la presentación que yo estoy haciendo, es una audiencia crítica, como les decía ahorita, porque tienen conocimiento, tienen unas nociones claras que les permiten opinar o más bien, tienen la capacidad de decidir
sobre esa inversión que se va a realizar, o sea, deciden sobre el futuro de la iniciativa, pues obviamente que nosotros estamos promoviendo y sobre lo que nosotros hemos venido trabajando. Entonces es ese momento crítico y yo por eso cuando digamos uno cuando está muy nervioso o cuando ve personas que se ponen muy nerviosas en este tipo de escenarios, yo prefiero como revertir un poco ese discurso y no pararnos tanto en los nervios que da, que es importante hacerlo, los nervios no, los nervios hay que mitigarlos y hay que gestionarlos, pero tienen que estar ahí porque también eso nos da a nosotros un sentido de precisión dentro del ejercicio que estamos haciendo, pero también que nos dejemos llevar un poco por la emoción que mueve ese escenario que es tan importante y que es un escenario de negociación valiosísimo para nuestros ejercicios, ¿cierto? Entonces, como veíamos en Caperucita Roja, entonces hay un inicio. Yo les voy a contar un poco, les voy a dar un par de líneas de ese inicio, de ese cuento que con toda seguridad nosotros o la mayoría lo conocemos, y abro comillas: érase una vez una niñita que lucía una hermosa capa de color rojo. Como la niña lo usaba muy a menudo, todos la llamaban Caperucita Roja. Así se nos presenta a nosotros Caperucita Roja. Y entonces, ¿por qué Juan David nos está hablando de que es que esa historia que estamos contando a través de estas presentaciones tiene un inicio, un nudo y un desenlace? Porque esa es la propuesta que yo les tengo para que estructuremos esa imagen que queremos que proyectar y para que estructuremos, por supuesto, el guión y el contenido que queremos que tenga nuestra presentación en cualquiera de los formatos que nosotros incorporemos. El pitch y el formato pitch no escapa a estos componentes, a estos elementos, y entonces hablamos en ese inicio, hablamos en ese preludio de una preparación. Entonces aquí yo los invito a que nos preparemos muy bien cuando vamos a hacer este tipo de presentaciones o cuando vamos a desarrollar este tipo de productos. ¿Cuáles son esos elementos críticos, esos elementos relevantes a la hora de hacer esa preparación? Yo les tengo aquí 6 e insisto, yo los invito a que tomen nota para que ustedes me digan: Juan, ahí faltó un elemento, o Juan, yo he notado que cuando he hecho algunas presentaciones, este tema es muy importante, o que podamos conversar sobre asuntos específicos que están aquí en la diapositiva. Entonces, el primero, ¿qué quiero proyectar? ¿Cómo me voy a proyectar? Y cómo nos vamos a ver, ¿cierto? Entonces, el tema de qué quiero proyectar yo pasa por un asunto de quién es la persona que está ahí parada, ¿cierto? Aquí les voy a estar hablando en varios momentos, a pesar de que aquí vamos a hablar de los apoyos, les voy a estar hablando mucho de que la presentación que ustedes ven, o la diapositiva más bien, perdón, la diapositiva que ustedes ven en la pantalla, o cualquiera que sea el apoyo, porque no necesariamente un pitch tiene que usar una diapositiva. A veces ese es un requisito y digamos que es el camino más recurrente que adopta la gente porque es un recurso que conocemos, es un No recurso se está oyendo que bien. sabemos manejar. Discúlpenme. No sé si es en mi celular o algo, pero es que hay momentos que se adelanta o va muy lento. No sé, La voz, quién sabe. disculpen. No sé los demás cómo están escuchando. Doris, yo escucho bien, no sé cómo escuchan los demás. Yo estoy escuchando bien. Yo acabo de entrar y escucho bien. Gracias, disculpen, entonces es mi conexión. No, Gracias, disculpen. tranquila, Flor. Doris, no hay ningún problema. Saque la antena para que mejore. Yo pensé que es que estaba hablando muy rápido porque yo hablo rápido. No, Bueno. Juan, tranquilo. Perfecto, entonces, ¿qué queremos proyectar? ¿Quién es la persona que está ahí parada? Y les voy a decir una cosa que a mí me parece sorprendente, y es, uno a veces ve presentaciones que son geniales, presentaciones que tienen muy buen contenido. Yo no sé si les ha pasado que la persona que está presentando no refleja suficientemente la imagen de lo que promueve esa presentación. Si les ha pasado, chévere, para que vayamos como poniéndonos en sintonía. Si no les ha pasado, créanme que eso pasa. ¿Por qué? Porque a veces cuando los oradores no son, digamos, no tienen un cuidado muy específico del detalle, ¿cierto? Sino que para ellos la presentación como tal, el momento cero de la presentación es cuando, digamos, quien está dirigiendo la jornada o quien está dirigiendo la sesión dice: comience ya, y entonces no hacen el entendimiento de lo que pasa en el background de ese momento, de lo que pasa antes de ese momento. Y antes de ese momento, el antes de un momento tan importante como este,
compañeros, es inclusive la noche anterior, es inclusive los días anteriores. Yo me tengo que preparar. Por eso les pongo aquí una anotación, cuidado con cómo nos vemos. Yo me tengo que preparar para un momento muy importante. Yo me tengo que preparar para convencer, ¿cierto? Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, es como cuando uno, como decimos aquí en Medellín coloquialmente, le está cayendo a alguien, uno saca todos los juguetes, uno se pone la ropa bonita, uno saca, mejor dicho, la mejor pinta, ¿cierto? Entonces uno tiene que estar pensando que la figura que están viendo esas personas tiene que ser agradable a los ojos. Mucho de esto pasa por criterios de estética, y la estética no solamente entendida desde cómo te vistes o desde tu apariencia cómo está, sino desde el feeling y desde la empatía que genera el orador que está haciendo esa presentación. Entonces es muy importante el tema de la proyección. El segundo, ¿quiénes serán mis receptores? ¿Cierto? Entonces, insisto, esto no empieza cuando a mí me dicen comience, sino que yo previamente debería, si tengo la posibilidad, Hasta luego, Francis. revisar quiénes van a ser las personas que van a atender esa presentación que yo voy a hacer. ¿Por qué es importante eso? Muchas veces, si ustedes pertenecen al sector salud, pero entonces a veces dentro de ese grupo de inversionistas o a veces dentro de ese grupo de personas que están haciendo la evaluación de nuestra presentación, hay una persona que no sabe tanto de salud como sabe el resto de la gente, e inclusive compañeros como ustedes mismos saben, ¿cierto? Entonces es muy importante poder bajar el lenguaje al nivel de todas las personas porque finalmente son tomadores de decisión. Y si yo no hago que esa persona entienda y que esa persona empatice con lo que yo estoy presentando, ¿qué va a pasar? Que esa persona simplemente va a decir, ¿sabes qué? No me conecté y no me interesa, ¿cierto? El tercer punto entonces es qué tan formal o informal es la presentación. Hay algunas presentaciones de este tipo y sobre todo eso también va muy ligado a la intención y al contexto que tiene, digamos, la presentación como tal, pero digamos hay unos escenarios que son menos formales y menos acartonados que otros, entonces uno tiene que estar alineado con ese tipo de cosas para que no parezcas, digamos, sobredimensionado para la expectativa general que se tiene, pero que tampoco parezcas de un perfil menor a esa misma expectativa pues que tenemos ahí, ¿cierto? Otro punto es cuántas presentaciones verán. Entonces esto, ustedes van a mandar un video y ese video pues obviamente, ese video, algunos de ellos van a ver con toda seguridad varias propuestas o no será lo primero que hagan en su día es ver esa presentación o ver ese video. Entonces uno tiene también que generar un poco de conexión con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Si yo voy a hacer una presentación, digamos, presencial, si yo veo que es que ya es una ronda de inversionistas y que ya están viendo varias presentaciones, que ya están viendo varios proponentes, entonces con toda seguridad, si a mí no me toca en un momento privilegiado, yo tengo que jugar con ese tipo de cosas, tengo que entender que la gente a veces se cansa, tengo que entender que a veces la gente no está tan conectada y entonces ahí es donde empiezan a mirar el celular, ahí es donde empiezan a abrir el computador, ahí es donde empiezan a distraerse pues del objetivo. Entonces es muy importante también tener en cuenta ese tipo de detalles hasta donde podamos saberlo, porque muchas veces también ocurre pues que no tenemos acceso a esa información, ¿cierto? Este tema es muy importante, el lugar, las condiciones ambientales, locativas, tecnológicas y otras relevantes, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera van a ocurrir las cosas en ese espacio en el que se está haciendo la presentación? ¿Cierto? A veces uno llega a todo, entonces listo, atendemos, listo Juan David, entonces nos vamos a ir súper bonitos, súper organizados y yo me voy a poner un traje súper bonito y resulta que el espacio donde lo vamos a hacer no tiene aire acondicionado y créanme que he estado en presentaciones así, no tiene aire acondicionado o hace muchísimo calor y entonces primero te vas a empezar a ver incómodo o incómoda, ¿cierto? Y segundo, vas a estar incómodo o incómoda. Entonces uno también, si tiene acceso, tiene la posibilidad de recabar un poco, de consultar qué pasa, cuáles son las condiciones en las que voy a presentar, ir preparado con el ABCD de las presentaciones. Eso es muy importante, compañeros, porque a veces pasa que es que no lee el formato o es que no tenemos la tipografía o es que este formato no nos abre. Entonces vámonos por formatos generales, que eso voy a hablar más ahorita, y por cosas que sean fáciles o de instalar o de ver o de proponer o de embeber dentro de este formato.
Y el último, cuando ya se va a empezar la presentación, hidrátese y respire. A veces yo me encuentro con personas y les voy a confesar que yo era así. Me asustaba mucho y me daba mucha ansiedad las presentaciones, entonces yo empezaba a respirar súper rápido y entonces como que en ese esfuerzo por respirar rápido era como una forma también de decir que pase rápido y se le pierde como la ganancia del disfrute a la presentación. No, uno tiene que respirar, uno tiene que asumir que uno está nervioso, que uno puede estar asustado, pero respirar profundo. Si te funciona apartarte en un lugar y pensar en la presentación, hazlo. Si te funciona pensar en otra cosa, hazlo, pero ese previo a la presentación es muy importante porque es lo mismo de cuando tú llegas a una reunión corriendo, llegas agitado, llegas cansado, ya generas conflicto con la gente que está o una especie como un poco de desorden en las personas que están en la reunión. Lo mismo ocurre en una presentación. Si estás demasiado nervioso, eso se va a notar. Entonces es importante evaluar cuál es el mejor mecanismo que nosotros tenemos para ponerle frente a esos nervios. Ahora sí pasemos al nudo. Entonces, en el nudo, de pronto alguien que me ayude leyendo qué ocurre en el cuento cuando ya vamos entrando en la historia de Caperucita Roja. Abuelita, soy yo, Caperucita Roja, con voz disimulada, tratando de sonar como la abuelita, el lobo dijo: pásame, niña, estoy en camita. Muy bien, y con entonación de cuento y todo. Muchas gracias. Entonces, para ese nudo, vamos a entrar a abordar el pitch desde los elementos relevantes. Entonces, digamos que los formatos de pitch y la forma en la que se ha constituido un pitch parte de tres metodologías o de tres formas muy ligadas al tiempo, pero también al contenido que tienen esas presentaciones. Uno que yo me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado, que es como el que más se menciona, que es el elevator pitch, que es de aproximadamente 5 minutos y se trata de convencer en poco tiempo para una segunda oportunidad. Básicamente es el tiempo que te tomas desde el primer piso de un edificio hasta el piso de más arriba donde está el inversionista y te lo encuentras casualmente de esa, digamos, de esa historia. Surge la metodología, pues, o la idea de la metodología del elevator pitch, y entonces estás hace rato buscando a ese inversionista, estás hace rato tratando de interactuar con él, no has podido conseguir una cita y casualmente el día que vas a buscar esa cita te lo encuentras en el ascensor. Y es tu momento de verdad porque no vas a tener más tiempo y necesitas convencer a ese señor. No le vas a contar todo, pero necesitas convencerlo, como dice ahí, de que te dé una segunda oportunidad y de que él mismo te otorgue esa oportunidad de tener la cita. Entonces de ahí sale el elevator pitch. El demo day pitch, que es de 5 a 10 minutos. Entonces aquí se trata de hablar un poco más profundamente sobre el producto o servicio y sobre esos atributos clave y relevantes, sin ser 5 o 10 minutos, tantísimo tiempo como el siguiente, pero me permite entrar un poquitico más en profundidad y conocer más en detalle de qué se trata la propuesta. Y un pitch más prolongado, que es de 20 minutos, que aborda un tema de muchísima mayor profundidad, y hay un asunto muy importante y es que permite más cercanía con miembros específicos de la audiencia, lo que no permiten tanto los otros dos formatos porque es un tema casi unidireccional donde está el presentador y pues ya el espacio para el diálogo se abre en otro segmento. Aquí la idea es que y los 20 minutos nos permiten empezar a establecer un nivel de relación y una interacción desde el mismo discurso con las personas que nos están viendo, que es un recurso completamente válido para involucrar a la audiencia en lo que yo estoy pues obviamente mostrando y promoviendo. Ya les hablo un poco más de eso, ¿cierto? Aquí hay una anotación, la presente es una guía, haga una selección objetiva, como les decía ahorita, de los elementos que más funcionan en el marco de los objetivos que yo tengo. Muy bien, entonces aquí hay unos pasos, una vez, bueno, son más, que yo los dejo como anotaciones relevantes, ¿cierto? Para que vayamos llenando esa maleta viajera de cositas clave que nos van a servir mucho a la hora de preparar esos insumos. Entonces, lo primero, captar la atención, ¿cierto? Hablamos de temas muy importantes, el primer minuto y las 2 primeras diapositivas, ¿cierto? Si tú logras la atención de tu audiencia en ese momento, entonces está perfecto. Y en el formato de video es muchísimo más retador,
¿Por qué razón? Porque el formato de video tiene que ser más acotado en tiempo, porque las personas están al frente de una pantalla o de un dispositivo y ahí las distracciones tienen otro tipo de mediaciones. Entonces, el tema de captar la atención es en el primer momento, ¿cierto? Asegurando más bien una gran entrada y no una rápida salida, ¿cierto? Que no sea un discurso tedioso, que no sea una presentación sosa, sino que nos permita enganchar a la audiencia, insisto, para tener esa gran entrada y no que rápido nos quieran sacar de taquito, como decimos acá otra vez, y que no sean pues como los resultados que esperamos. Aquí les pongo el signo de importante, el símbolo de importante, perdón, para que sepamos que tenemos que tener en cuenta cómo vamos a empezar y la proyección, ¿cierto? Entonces, como somos un grupo de confianza, esto es un círculo de confianza, entonces yo, por ejemplo, ahorita, Kate, casos de la vida real, Kate me decía una cosa que es algo que me pasa mucho a mí. Les voy a contar, yo tengo 33 años, yo trabajo en una facultad de medicina que tiene personas pues ya un poco más mayores, aunque pues no soy el más jovencito del equipo. Sin embargo, hay momentos donde para mí verme tan chiquito no funciona tan bien. En un contexto donde hay personas que saben que el imaginario de la edad puede ser significado de este muchacho sí sabrá, este muchacho qué hace aquí, etcétera, etcétera, y pasa, y se los digo abiertamente, porque pasa y pasa todos los días. Como también hay reuniones donde, y hay encuentros donde a mí me funciona más ser uno más de la manada joven, ¿cierto? Yo doy clases, entonces con mis muchachos, a mí me gusta que ellos me sientan cercano y que vean en mí un profesor joven, que vean en mí un profesor también cercano y todo lo que eso adicionalmente tiene. Entonces es un tema que uno gestiona desde la proyección, cómo quiero yo que me vean y cómo me quiero yo proyectar en esa presentación. Un tema de entonación regulada y energía. Como yo no los estoy viendo, ¿quién leyó ahorita? La lectura la hizo Doris de pronto. No, que se me hizo como familiar la voz. Sí, porque además es la única mujer después de mí que está aquí en en el Perfecto. recinto. Como no los estoy viendo, me disculpan. Entonces, Doris al final bajó la entonación y nos pone como románticos, etcétera. Entonces la entonación hay que regularla y el tema de la energía también hay que regularlo. Nada de parecer que siempre vamos a estar súper enérgicos, alzando la voz y entonces con una entonación en alto, etcétera, porque nos vas a aturdir y nos vas a cansar y de tanto aturdirnos, no sé qué fue lo que dijiste, pero tampoco entonces empezar así. Y entonces yo decirles que es muy importante una entonación regulada y la energía, que tenga en cuenta una pregunta, alterar o jugar la linealidad, no tan lejos que desconecte ni tan cerca que desconecte. No, yo tengo que tener en cuenta que la presentación tiene puntos clave, ¿cierto? Y en esa presentación con puntos clave hay unos temas de entonación, hay unos temas de timing, de cuánto tiempo le dedico yo a ese tema, y hay unos asuntos específicos que le van a decir a mi audiencia, hey, poneme cuidado, hey, cuidado con esto que voy a decir, esto es importantísimo para lo que yo te estoy diciendo, porque la forma en la que tú te proyectas es la forma en la que finalmente te van a percibir. Y ahora pasamos a la entonación, donde les voy a hablar de que la entonación debe ser regulada y debe tener energía por parte del orador con estos 3 ítems que ustedes ven en la pantalla. Y cuidado también, porque es importante cómo finalizará para que a mí me puedan recordar de una manera adecuada y de la forma en la que lo proyecté. Entonces miren que yo hago unos juegos con los tonos que me permiten conectar, que también me permiten descansos, porque los descansos auditivos aquí pues vienen siendo bien importantes. Entonces, aquí unas pautas específicas también como para, cuando hablamos de energía, eso también va acompañado de un tema de guión. Entonces, empezar a romper el hielo también es importante. ¿Y cómo empieza uno a romper el hielo? Yo hoy les quise traer a Caperucita Roja, porque a mí me gusta encontrar recursos que la gran mayoría de personas conozcamos, y por eso les preguntaba, ¿conocen cuál es la persona o cuál es, a quién representa esa ilustración que vieron en pantalla? Y de una vez me dijeron, Juan, a Caperucita Roja. Entonces eso ya nos pone en sintonía de algo que conocemos todos, ¿cierto? Porque si bien yo les estoy aportando seguramente cosas nuevas y ustedes me aportan a mí cosas nuevas también,
pues es importante encontrar como ese punto común y ese lugar común que nos permite empezar a dialogar y empezar a conversar. También es posible empezar con una pregunta, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en un asunto que tiene que ver, por ejemplo, con un tema de transporte, ¿cierto? Entonces, ¿quién se vino hoy en su carro particular y quién usó el servicio público de transporte? Entonces, eso ya pone un poco de diálogo. Acuérdense de las categorías que yo tenía en el pitch, siempre y cuando el formato lo permita, porque si no, esto es tiempo también valioso que vamos a descontar. Alterar o jugar con la linealidad. Hay presentaciones que empiezan por el final, ¿cierto? Entonces, eso también depende un poco de qué tantos juegos permita la audiencia y el formato y el contexto además en el que me voy a presentar. Pero cuando hablamos de esos juegos, siempre tiene que haber un punto de conexión, ¿cierto? Que tampoco me vaya a volar tanto y me lleve tan lejos que me desconecte, ni tan cerca que me desconecte. Entonces, pues voy a jugar, pero va a estar súper cerquita. Pues, ¿y este qué fue lo que hizo? No entiendo cuál era la necesidad de ponerse en esas, ¿cierto? Entonces, cuidado con esos temas. Y finalmente, valga la redundancia, ¿cómo voy a finalizar? ¿Cómo quiero yo que me recuerden? Puede ser también con esa pregunta, puede ser también con una invitación, puede ser también con un momento de verdad en el que yo genere una experiencia para la gente que me está viendo. Entonces es importante pensar en todos esos detalles. Segundo, exponer el problema y o necesidad. Entonces, básico, nos presentamos, quiénes somos, tenemos en cuenta los asuntos que yo les acabo de decir, de una vamos al problema. ¿Cuál es el problema que yo estoy abordando? ¿Cuál es el problema por el que me interesa? Eso es muy importante en la estructura de un pitch, porque como en el pitch el tiempo es importante, como no hay tanto tiempo, entonces por eso desde los momentos, digamos, preliminares, es muy importante que yo sepa que el video que estoy viendo, que la presentación que estoy observando, aborda este problema. Esta persona me está presentando una solución con base en este problema, ¿cierto? Entonces lo podemos contar a través de una historia real. Por ejemplo, el storytelling que ustedes ven ahí se refiere a contar historias apoyados de diferentes recursos. Un tablero y yo voy haciendo unos dibujos, unas fotografías, etcétera, ¿cierto? O que ponga en contexto y genere interés, ¿cierto? Que enganche. Por eso yo traje la historia de Caperucita también, porque hay que ponerle un poco de concepto a estas presentaciones, no ser tan racionales porque la racionalidad es el camino que la gente se espera, ¿cierto? Pero digamos, la magia está en la conceptualización que yo pueda hacer de este tipo de historias. Entonces, una historia también es un buen punto para generar interés. Y también, ¿cómo me conecta esto con la solución? Porque en consecuencia del problema, pasamos entonces a la solución de ese problema, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ese problema, ¿yo cómo lo voy a solucionar? ¿Cuál es mi idea básica? Y acuérdense del call to action. Y para yo tener un call to action claro, yo tengo que tener una idea de problema clara y una idea de solución clara. No hagamos que la gente patine, no hagamos que nuestros receptores o nuestros interlocutores se empiecen a perder en un montón de argumentos, porque entonces al final van a decir, finalmente no entendí cuál era el problema y son tantas cosas que se me diluye la atención que tengo en la presentación que estás haciendo. Entonces es una solución. Un pitch es para mostrar una solución. Y si tengo un paquete de soluciones, ¿de qué manera yo los voy a agrupar para que eso tenga un ordenamiento, para que tenga consistencia y para que no quede como que abordaste tanto que no abordaste nada, ¿cierto? Entonces aquí dice hacerlo de una manera puntual y claramente identifica la propuesta de valor, porque mi solución, la solución innovadora es la solución que yo propongo, ¿cierto? Y es innovadora porque yo la estoy proponiendo, porque a partir del análisis, del estudio que he hecho, he encontrado que esto, que no se ha incorporado, o que no se ha implementado, o no se ha implementado por lo menos de la manera en la que yo lo planteo, esto no se ha hecho. Y considero que por los elementos que voy a mostrar a continuación, es la solución más pertinente para la situación que estamos abordando, para el problema que estamos abordando. Ahí tiene que estar inherente la propuesta de valor que yo quiero promover con mi solución. 4, el mercado público objetivo. ¿Qué tan interesante es? Pues en función del problema identificado. Entonces, cuando hablamos yo ahorita escuchaba un poco el tema de los medicamentos, pues, y el abordaje que están haciendo. Entonces, ¿cuál es la porción de mercado que tiene eso en el global de mercado que puede tener
el universo que me interesa a evaluar en el componente de medicamentos o en el asunto de medicamentos, entonces es analizarlo en función de una porción de interés. Porque el problema que vos estás, digamos, mostrándonos es un problema y para quiénes es un problema, y entonces si eso es una masa crítica, cuál es la solución y realmente cómo van ellos a captar esa solución para que realmente de la mano del entendimiento de esa solución y de la acogida de esa solución ya no sea un problema, ¿cierto? Y cuáles son esas características entonces relevantes de la relación de esos usuarios o de ese mercado con el problema. ¿Cuál es el journey que tiene cada una de esas personas para tener, para estarse generando esto? Ahorita que estábamos hablando de medicamentos, ayer justamente estaba conversando con mi mamá tuvo toma pues unos medicamentos especiales porque la operaron de un par de aneurismas que le encontraron hace algunos años, y en razón de la pandemia, Sura venía con la población de riesgo, entregándoles los medicamentos en la puerta de su casa. Era un tema muy intuitivo, pero como ya estamos retomando la, entre comillas, normalidad, entonces ya ha cambiado un poco la metodología y mi mamá está un poco perdida. Cierto, si uno se involucra con una situación de esas, entonces desde alguna de las líneas, desde la tecnológica, la atencional, la de despacho del medicamento, la de inventarios, etcétera, uno convendría pensar, el journey, que es el que yo les estoy contando, es qué tiene que hacer esta señora para poder conseguir su medicamento, ¿cierto? Con nosotros o sin nosotros, pero ¿cuál es ese paso a paso? Porque en el paso a paso está el desglose del problema y también y un mayor entendimiento, pero en el paso a paso también están muchísimas oportunidades de solución, ¿cierto? Entonces ahí es donde podemos empezar a mediar con este tipo de oportunidades que nos encontramos en el mismo proceso de investigación y de seguimiento y de observación de esas audiencias o de ese público objetivo más bien que nosotros tenemos. Un contexto de actualidad es importante, ¿cierto? Porque digamos que si yo estoy hablando de inversionistas de un problema determinado, con toda seguridad ese problema, y más si hablamos de salud, no se ha comportado igual hace unos años y no se comportará igual en términos de perspectiva. Yo quiero entender por qué históricamente eso ha sido un problema, desde cuándo, qué tanto ha crecido ese problema, pero también la perspectiva de solución, ¿cierto? Entonces, ¿cómo si yo invierto en esto, realmente en el corto o mediano largo plazo, sobre todo mediano y más largo plazo, eso podrá redundar en beneficios en términos de utilidad, en términos de rentabilidad, en términos de optimización y en términos de todo lo que ya pues obviamente conocemos que es útil para un inversionista, ¿cierto? Que es de interés para un inversionista. Entonces, aquí vienen unas preguntas claves: ¿por qué implementar esa solución ahora? ¿Cuáles son las condiciones de la hora? ¿Cuáles eran las condiciones de la hora antes? ¿Y cuáles serán las condiciones posteriores? Como les digo, este tema es bien importante y es aportar valor y datos no conocidos o altamente relevantes. ¿Y esto yo por qué se los pongo acá? A veces nos dan una ficha o a veces, digamos, los interlocutores tienen digamos, una claridad estratégica de algunos elementos del problema, y por eso es muy importante saber quiénes son ellos y cuál es su nivel de relación con esta solución, porque nos ponemos a repetir un poco la información que sabemos que ellos ya conocen. Hombre, tengo pocos minutos, optimicemos esos minutos, entreguemos información nueva que quizás ellos no conozcan, o que si es un dato que ya conocen, ¿cierto? O un dato de contexto que a mí me entregaron de la situación que yo estoy analizando, que realmente la forma en la que yo lo esté abordando sea novedosa, ¿cierto? Sea interesante, que nos saque de contexto y nos diga: yo sabía que esto estaba pasando así, yo sabía que esta era una cifra problema, que era una cifra crítica, pero nunca lo había visto desde ese punto, ¿cierto? Entonces eso es importante porque eso también va aumentando la bolsa de interés que pueden tener ellos con respecto a nosotros. No caer en lugares comunes o en territorio recurrente para la audiencia. También pasa, y digamos que hay interlocutores que son muy pacientes, pero por lo general el inversionista llega mirando el reloj, ¿cierto? Entonces, cuénteme rápido lo que usted tiene y convénzame ya de que yo debo acoger lo que usted me está diciendo. Le debo, entre comillas, comprar la idea que usted tiene, ¿cierto? Y entonces uno empieza a trastabillar y empieza a titubear y empieza a dar una cantidad de tumbos que son lugar común para la persona que nos está viendo. Entonces, insisto, apelar a la novedad, ¿cierto? Aquí promovemos la innovación, seamos innovadores hasta en el más mínimo detalle.
un tema de competidores también es importante y qué tan relevante será dependiendo de la investigación que hagamos, porque tampoco se trata de dar demasiado tiempo a hacer un análisis exhaustivo de la competencia, porque a mí lo que me interesa, me interesa entender la competencia en razón de que vos sos mejor que la competencia o que el producto o servicio sustituto, porque no siempre hay competencia directa, pero sí puede haber un producto o servicio sustituto, y entonces puede ser que es que cuando se inventó el teléfono, no había competencia del teléfono, pero es que resulta que antes nos comunicábamos de otra manera, entonces sí había un producto sustituto o un acto sustitutivo de ese producto. Entonces es muy importante, pero más en razón de porque yo puedo aportar muchísimo más que lo que hace la competencia o la forma en la que lo hace la competencia, porque también no siempre la competencia va a apuntarle a resolver ese problema específico en la institución donde yo lo quiero resolver, pero nosotros sí tenemos que mirar cómo la competencia está incorporando eventuales soluciones que pueden, digamos, ser similares un poco a la solución que yo estoy incorporando. Y yo sé que quizás ustedes en este ciclo formativo han visto algo de esto, ¿cierto? Muy bien. El modelo de negocio, este es el corazón de lo que yo voy a mostrar, compañeros. Este tema es vital, porque es que finalmente si estamos en una rueda de negocios, si estamos en una mesa de inversionistas, si estamos en este tipo de ejercicios, hombre, lo que queremos es que acojan nuestra idea y eso va a implicar un ejercicio, obviamente, pues primero un ejercicio de negociación, pero lo que estoy presentando pues es una estructura de negocio. Entonces el modelo de negocio, hay modelos de negocio, pues ahí nos podemos encontrar diferentes, ¿cierto? Pero de esos lienzos que hemos visto de los modelos de negocio, esas estructuraciones que se hacen de los modelos de negocio, si hay unos asuntos importantes para efecto del pitch y que no podemos desatender. Entonces aquí les tengo cuál es como ese ABC, ese punto por punto. Entonces lo primero, ¿cómo va a ser rentable la idea? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hacer plata nosotros? La plata sale de dónde, esa idea que usted tiene proyectada ahí, dígame en resumidas cuentas, eso cómo hace plata, ¿cierto? Seleccionar un elemento clave de ese modelo de negocio, ¿cierto? Entonces el modelo de negocio, pues si nos vamos, por ejemplo, al lienzo del modelo de negocio, entonces son 9 elementos, ¿cierto? Y un negocio, varios de ustedes lo sabrán, un negocio no se consolida al 150% desde cada uno de los 9 elementos. El negocio tendrá un core y también la solución requerirá más de unos asuntos específicos que de otro. Por ejemplo, hablamos del tema de la logística y la cadena de distribución. Entonces yo obviamente me tengo que concentrar ahí porque sé que el corazón y el espíritu, el core, el ADN de este modelo de negocio se concentra en ese aspecto, ¿cierto? Sin desatender, por supuesto, lo otro. Hacerlo con contundencia y claridad. Responder a preguntas básicas. ¿Qué ofrezco yo? ¿A quién se lo estoy ofreciendo? ¿Cuánto van a pagar esas personas? Y sería muy bueno también evaluar si nos encontramos ahí cosas dispares, si aporta valor, pues cuánto están dispuestos a pagar las personas y realmente cuánto vamos a pagar si, por ejemplo, hablamos de que van a pagar más y yo tengo que blindar, obviamente, mi recurso de elementos que sumen a esa decisión de compra o a esa decisión, perdón, de adopción y cómo lo van a pagar, ¿cierto? Entonces resulta que es que el corazón de mi negocio tiene un componente muy fuerte de e-commerce. Entonces, hombre, yo sí tengo que tener muy en cuenta que el tema digital y el tema virtual y el tema de tecnología asociado a toda la solución va a ser clave. Entonces, obviamente va a ser un ápice fundamental en esa presentación que yo hago. ¿Por qué necesita lo que está solicitando usted, señor inversionista? ¿Por qué necesita invertir en esto? ¿Cierto? Clara y contundentemente a los inversionistas y en general a los interlocutores que nos encuentran en este tipo de presentaciones que atienden a ese call to action y de la que yo necesito bastantes cosas, uno tiene que mirarlos a los ojos con argumentos obviamente basados en la evidencia, basados en datos obviamente y muy objetivos, pero básicamente apelar a por qué necesita esto que yo le estoy proponiendo, ¿cierto? Porque eso le dice a él si lo necesito y no necesito otro, ¿cierto? ¿Y cuál es el roadmap? ¿Cierto? Que son entonces lo que yo les decía ahorita, las proyecciones en el corto, mediano y largo plazo, pero ya obviamente, digamos, en vía de ese modelo de negocio. Muy bien. El equipo humano. Miren, yo tengo la gran oportunidad de trabajar con gente muy talentosa, ¿cierto? Con gente con la que hemos desarrollado proyectos que son muy bonitos,
¿cierto? Y que nos llenan de orgullo y que a mí me brillan los ojos cuando yo hablo de mi equipo humano, porque para mí es la gente más tesa y es gente que quiere aprender, porque no se las sabe todas, pero en lo que sabe y en lo que va aprendiendo es gente que sabe mucho, es gente muy cualificada. Y mi equipo de trabajo siempre va inclusive por delante, porque muchas de las ideas que nosotros promovemos y de las iniciativas que nosotros queremos que la gente acoja son ideas del mismo equipo, ¿cierto? Entonces es muy importante darle el crédito al equipo de trabajo y además para que tú te blindes y entiendas que tú no estás solo, ¿cierto? Y que el inversionista también entienda que es que esto es un proceso concatenado entre varios actores, ¿cierto? Entonces eso es importante. Miren que lo que hice ahí un poco era venderles la idea de que mi equipo es el mejor en lo que hace, pero también que quiere aprender, porque tampoco un tema de no, pues entonces saben tanto que yo para qué entonces voy a trabajar con ellos, si no me interesa algo que es bien interesante para las organizaciones en estos momentos, y es que un proyecto sea una oportunidad de aprendizaje organizacional también, ¿cierto? Pero también les hablaba del contenido como tal de esta diapositiva, de lo que yo les estoy presentando, entonces cumplía como los dos niveles para que vayamos mirando también este muchacho que está aquí al frente en la pantalla, cómo lo hace un poco. Muy bien, y el desenlace, ya vamos para ese desenlace de Caperucita Roja y uno se va asustando y se va emocionando también con la historia. La abuelita y Caperucita Roja agradecieron al leñador, cuando ya todo había pasado, por salvarlas del malvado lobo y todos comieron galletitas con leche. Ese día Caperucita Roja aprendió una importante lección: nunca debes hablar con extraños. Y yo voy a hacer un paréntesis importante acá porque en el nudo, en el slide del nudo, yo tenía un error de ortografía que no noté. Falla importante porque no revisé hasta ese detalle de la presentación. ¿Quién me quiere decir cuál era el error de ortografía? Si se acuerdan y si lo notaron y si lo vieron. ¿Será que Yo no nos me fijé. devolvemos? Devolvémonos. Devolvámonos a ver si encontramos pues eso. A ver, voy a Pero hacer un ¿en examen de dónde, Juan, ortografía. tenías? Porque yo vi varias cosas, pero no eran errores de ortografía, sino como de redacción, pensaría Ok, yo. vale, no, esto es muy bien, muchas gracias. Esto es una letra que no debe ir ahí porque va a otra letra. A ver, La Z en voz, sí, porque En señora, voz. muy bien, con muy voz. bien. Hay, digamos, muchas gracias, hay, digamos, audiencias que no le prestan tanta atención a eso, sino que le prestan atención a otro tipo de cosas. Hay otras que sí se desconcentran por esto y te hacen la observación. Y cuando es un grupo de más personas, no sé si les ha pasado que hacen el comentario y el comentario a veces da la casualidad, pero esto es un tema, casos de la vida real, y da la casualidad de que el comentario llega cuando mejores comentarios están haciendo. Ve, pero ¿sabes qué? En esa diapositiva tenías un error de ortografía, cuidado con eso. Entonces sí, efectivamente hay que tener mucho cuidado. Y Kate, nos sentamos a revisar esta presentación para que hagamos entonces los ajustes pertinentes. Muy bien. El octavo punto es el resumen. Entonces aquí vamos ya metiéndonos en temas de tiempo. Tiempo, acuérdense que en el pitch es lo que yo digo y el tiempo en el que lo hago. Entonces, el resumen, el tiempo y la forma en la que yo lo gestione y la forma en la que yo lo distribuya debe idealmente dejar espacio para al final hacer un resumen. Ustedes se acuerdan que yo ahorita al principio, en el inicio, les decía cómo quiero que me recuerden. Entonces, el resumen, esos 30 segundos al final, nos dan el espacio para que podamos concretar los 2 o 3 elementos que fueron claves de la presentación y una invitación a resolver las inquietudes y a ponernos en disposición pues de las personas que están evaluando pues nuestra propuesta. Entonces, ahí hablar de entonces de esos puntos clave. También, si se puede en ese resumen, acreditarnos. Esto es una propuesta que nosotros presentamos teniendo en cuenta la experiencia que tenemos en esto. Eso se puede hacer también al principio, se puede hacer en momentos donde yo estoy planteando la solución o se puede hacer al final. La propuesta la presentamos y todo lo que ustedes ven acá y la forma en la que está estructurado responde a la experiencia que tenemos en este y en este y en este campo. Muy bien. Entonces, es importante dejar ese espacio para el resumen. Y no un resumen acelerado, entonces, como les decía acá, o que ni siquiera quede espacio. El resumen es muy importante. El resumen es muy importante porque nos lleva a
concretar elementos, nos lleva a hacer un recorder y sobre todo cuando el tiempo pues es un poco más amplio o se tocan tantos temas, y entonces es clave que lo dejemos en ese esquema de tiempos que nosotros tenemos, ¿cierto? Muy bien. Aquí unas recomendaciones entonces finales, generales para lo que estamos haciendo. No repetir información, ¿cierto? No caer en distractores. Entonces, cuando uno está empezándose a medir o está empezando a estudiar este tema de la expresión oral, entonces, yo no sé si ustedes lo han escuchado, no te pongas el lapicero en la mano si sabes que el lapicero te va a dominar. Entonces, porque entonces el lapicero se vuelve un distractor. Yo tengo el lapicero, yo tengo un elemento en la mano y entonces lo que genero es un distractor enorme, y eso afecta mucho, obviamente, el entendimiento de la idea que yo estoy presentando. Pensar y demostrar que conozco el tema. No se trata de, me las sé todas, pues, y entonces me hicieron una pregunta y me corcharon y entonces me invento cualquier cosa. No, uno tiene que poner cada cosa en su lugar. Cuando entonces tengo que tratar de blindar las corchadas también, ¿cierto? Eso es muy importante, tratar de entender muy bien lo que estoy presentando para que si me hacen alguna pregunta yo tenga la mirada 360 del tema, pero sí, hombre, si yo no sé, lo voy a revisar, lo voy a analizar, tal vez no lo analizamos en este punto, con el equipo de trabajo lo vamos a hacer, para que hagamos pues los ajustes obviamente pertinentes, y si tenemos la oportunidad pues obviamente de volvernos a ver, o si esto avanza a otro nivel, poderlo afinar para que ya la solución llegue a un nivel de perfeccionamiento obviamente mucho mayor, ¿cierto? Usar datos y cifras como les comentaba ahorita, partir de principios en esas cifras de racionalidad, objetividad, viabilidad. Aquí les hablaba de comprobación, evidencia, aceptación, de comunidades científicas, de grupos que son legitimados, etcétera. Responder sin rodeos. Acuérdense de respirar. Y si están asustados en algún momento porque me los están corchando, respiremos un momento, paremos un segundo. A veces respondemos lo primero que se nos viene a la cabeza porque pensamos que es lo que esperan de nosotros. No, responda ya. No. Hagamos una pausa de algunos segundos y eso nos ayuda a responder. Hay un tema que yo les voy a decir que parece trivial, compañeros, pero no es trivial. Créanme que no es trivial, y es una forma como entrenan a oradores. Así se entrena oradores en algunos escenarios, pero les voy a poner un ejemplo súper coloquial que yo creo que ustedes se van a reír, y es las reinas de belleza. Las reinas de belleza tienen unos espacios de preguntas en estos certámenes en los que están. Y yo no sé si ustedes lo sabían, pero cuando a ellas les hacen las preguntas, ellas empiezan con un tema de saludo, con un tema, digamos, un poco más blando de cara a lo que se les está preguntando, un tema, si se quiere, de contexto, un tema así, un tema un poco más light antes de llegar al corazón de la respuesta esperada. Y lo que están haciendo ellas ahí, y lo que hace también muchas veces uno, es ir pensando en lo que va a decir a continuación, darse uno tiempo, pero no dejar espacios muertos, ¿cierto? No dejar silencios incómodos. Y a veces también cuando uno le preguntan, uno, dentro de lo que va respondiendo, uno va estructurando, uno va pensando para poder organizar mejor la idea y poder llegar a porque aquí cuando hablamos de 5 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, el tiempo es oro, ¿cierto? Entonces es muy importante usar todo lo que tengamos a nuestro alcance, ¿cierto? Muy bien. No dejar espacio a las obviedades. A veces las cosas nos parecen obvias, ¿no? Es que eso es obvio, o pues obviamente ustedes saben. No, no. Pues nosotros no sabemos porque se supone que lo que vos nos estás mostrando es una idea novedosa, es una idea original. Entonces, tal vez crees que es obvio, pero yo espero que esto no parta de obviedades, porque si fuera tan obvio, entonces yo me decantaría por una solución que ya esté en el mercado, ¿cierto? Nos podemos tomar menos tiempo, y ojalá nos tomáramos menos tiempo, no que queden vacíos, pero si nos tomamos menos tiempo y estamos haciendo una buena administración del tiempo, eso es muy bien percibido por las personas que nos están viendo, y además sirve para generar aclaraciones cuando tengo literalmente reloj en mano, ¿cierto? Entonces son espacios que me facilitan mucho esos puntos que tal vez me quedaron faltando pues como por agregar. Y sí nos podemos demorar menos tiempo, pero nunca nos podemos demorar más tiempo. Cuidado con eso. Preparar las presentaciones, disculpe, me voy a tomar agua. Bueno, preparar las presentaciones en varios formatos de tiempo. ¿Y a qué me refiero? A veces pasa que, Juan,
yo te había dicho que era, y a mí me pasa mucho con, incluso con las presentaciones que hacemos en estos escenarios, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, Kate me decía, Juan, se demoran un poquitico para conectarse mientras llegan porque la hora es crítica, es una hora difícil. Entonces yo digo, yo no me debería demorar más tiempo, ¿cierto? Pero ya voy cortando mi tiempo. Entonces, yo tengo que tener presente que no debo preparar mi presentación para los 20 minutos exactos. Preparémosla para 18, preparémosla para 17, de manera que si me demoro un poquitico más, yo tenga ahí ese colchón, ¿cierto? No al optimismo irracional, no ser súper optimistas, esto va a ser súper bien, esto, mejor dicho, que es un espíritu optimista desmedido, que el inversionista no es bobo y él sabe, hombre, no, tampoco. Uno no puede tampoco perder esa objetividad y ese norte objetivo, pero tampoco caer en el pesimismo radical. Y ese pesimismo radical a veces incluso es peligroso cuando la persona que tiene que tomar la decisión es parte del problema. A lo que me refiero es cuando estamos en una junta y resulta que hay un proceso que se ha ejecutado mal históricamente, y es que resulta que el que está tomando ahí la decisión, el que tengo que convencer, es el líder del proceso. Entonces eso es un tema bien complejo porque ahí se cruzan egos, ahí se cruzan el por qué, por esto se hace así porque esto y esto, se cruzan jerarquías a veces, es un tema complejo, y yo tampoco quiero que vos me le estés echando tierra a la forma en la que yo históricamente he hecho las cosas. Entonces hay que tener un respeto adecuado, reconocer cuáles son las potencialidades de lo que se hace, que siempre las va a haber, y cuáles son las oportunidades de mejora en términos de oportunidades de mejora. Llevar el lenguaje al nivel de experticia que tiene la gente que me está viendo. Lo que yo les decía ahorita, todos son médicos los que me están viendo, todos son farmacéuticos, o por ahí quizás hay un ingeniero que infiere, digamos, cierta mediación en la decisión en la decisión que se tome, y entonces yo también tengo que hablarle a él, porque él hace parte de mi audiencia. Muy bien. La presentación, pero no la presentación entendida desde mi presentación personal, sino el apoyo entendiendo que, acuérdense lo que yo les decía ahorita, a veces uno ve diapositivas y uno dice, pero como dice mi mamá, tan titino, tan ejecutivo, también organizado y con esa presentación con pollitos, amarilla fosforescente, ¿qué es esto tan extraño? Esto como que no me cuadra, ¿cierto? Entonces, la diapositiva o el apoyo es una extensión de nuestra imagen, ¿cierto? Si yo me preparo y me pongo bonito, mi presentación debería ser bonita también, con unos mínimos que son básicos y que yo se los voy a mostrar acá, no es tan difícil, y además porque es súper rico, porque partimos de que menos es más. ¿Cierto? No nos tenemos que poner a inventarnos la rueda, sino que mientras menos saturemos, más impacto vamos a generar. Muy bien. Entonces, lo que les decía, una diapositiva es un apoyo, y una diapositiva no se puede volver, compañeros, leo la diapositiva, pues porque, hombre, si yo sé que en un pitch lo que no hay es tiempo, pues venga, yo les ahorro tiempo y les mando esto al correo electrónico para que ustedes lo lean. Muchísimo más fácil, más expedito, más rápido y salimos de apuro, ¿cierto? Pero esa no es la idea. Entonces, en la diapositiva lo que yo tengo que poner son elementos clave. Se tiende a pensar que la diapositiva debe tener solo palabras o solo términos clave. Depende. Si digamos que yo soy tan buen orador y mi discurso se puede sintetizar, concretar, acotar a todo lo que yo estoy contando para que el interlocutor recuerde lo que yo le estoy diciendo, para lo que yo lo necesito, válido. Vámonos con palabras, vámonos con imágenes, vámonos con términos clave, ¿cierto? Porque lo que yo voy a estar haciendo es simplemente apoyándome en esos términos para dar contenido a mi presentación. Muy bien. Pero cuando yo estoy en una presentación como estas, que a mí no solamente me interesa lo que yo les acabo de contar, que ustedes se acuerden, sino que yo les estoy enseñando con toda seguridad conceptos nuevos. Aquí yo no estoy con un grupo amplio de comunicadores, entonces a mí sí me interesa mucho que ustedes conecten lo que yo les estoy contando con lo que ustedes están viendo para que eso permita que ustedes se vayan cuestionando, confrontando y vayan empezando a profundizar el tema. No les voy a poner un mamotreto, un tratado de libre comercio, ni más faltaba, pero sí frases. No vamos a palabras, sino a frases que son relevantes, a listas que son relevantes, que eso también es muy importante. Si yo tengo que enumerar una lista o tengo que hacer un listado, tengo que hacer unos bullets específicos de este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3, esos pasos la gente los tiene que ver, porque imaginárselos va a ser más difícil y cuando los ven, conectan lo que están viendo con lo que se están imaginando y eso les permite un mejor entendimiento
de lo que yo les estoy presentando. Aspectos de forma en una diapositiva, y yo soy comunicador gráfico publicitario, ¿cierto? Pero como comunicador gráfico publicitario, yo siento que todos somos gráficos, porque lo gráfico pasa por lo visual pasa por lo estético para este tipo de experiencias. Entonces, ustedes, yo supongo, pero ustedes me dirán que cuando ustedes se visten por las mañanas, ustedes piensan, bueno, me peino así porque me gusta este saco, me gusta porque va con mi personalidad, este pantalón me gusta y me gusta el color porque este es el color que me gusta y no me gusta otro color. Entonces ahí viene la subjetividad de la estética y nosotros mismos nos estamos diseñando, ¿cierto? Entonces diseñar una diapositiva pasa por ese componente estético, y para tener ese estético uno tiene que tener obviamente unos parámetros de base. No somos diseñadores gráficos, no somos comunicadores gráficos, insisto, pero yo sí les voy a dar como unos tips que pueden funcionar. El color. Básicamente el color, se los voy a leer tal cual como lo define la RAE, es una sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. No voy a entrar en el detalle ingenieril que hay detrás de todo esto, pero básicamente el color pasa por la luz, ¿cierto? Hay dos tipos de grupos de colores, o hay dos grupos de colores, los colores fríos y los colores cálidos. Los colores fríos como este glaciar, los colores cálidos como este desierto, y yo, más que decirles cuáles son esos colores, porque aquí ven la paleta, y esto se los vamos a compartir para que ustedes, el que sea un gomoso y le interese, lo pueda ver más en detalle, y disponible estaré para que conversemos a quien le interese. La sensación de frialdad y de calidez es lo más importante. Cuando yo uso muchos colores amarillos, muchos colores naranja, la presentación en sí misma da un poco de calor, es más cálida, es más cercana desde la psicología del color, mientras que lo frío da una sensación de mayor rigidez, de mayor frialdad, de mayor seriedad. No quiere decir que eso esté malo, no quiere decir que lo otro esté malo, dependiendo de lo que yo busque. Cuando yo veo esta diapositiva, los colores de esta diapositiva son azul, es un azul navy, pues es un azul pues náutico, y veo unos verdes y otros azules, pero que tienen una carga importante de colores fríos, de azul como tal. Esto es una diapositiva fría, seria, estructurada, que habla también de la seriedad de las instituciones que están aquí en el pie, ¿cierto? Porque quizás si yo pongo como un amarillo, como un rosado, eso no, como que tampoco va a combinar mucho con los logos y con la identidad visual de los aliados que yo tengo en la pata de la presentación. Esto se los voy a regalar, se los voy a compartir. No voy a entrar en el detalle, pero es la simbología detrás del color, lo que representa cada color. Y esto representa cada color en cualquier escenario en el que ese color se use. En la ropa, en una diapositiva, en una campaña publicitaria que vimos, en un volante que nos entregaron, en una presentación que yo estoy haciendo. Entonces creo que esto les va a ser muy útil a la hora de generar este tipo de insumos, porque en diseño gráfico cada cosa significa algo, cada cosa representa, y la simbología del color nos aporta muchísimo a eso que vamos construyendo. La tipografía también comunica un montón, ¿cierto? La tipografía comunica. ¿Y desde dónde comunica? Desde la forma como tal que tiene la tipografía. Entonces, la tipografía es la firma de identidad de la marca o de mi producto o de mi servicio, etcétera. Es lo que me identifica, es la forma en la que yo firmo y es lo que lo representa. Tipos de tipografías, bastantes, ¿cierto? Están las que son serifadas o romanas, que son, como lo ven en el ejemplo, la del espectador. Estas tipografías tienen una serifa. La serifa es el palito que ustedes le ven, por ejemplo, a la E, cuando termina el remate de la E, cuando termina el remate de la L, y esa serifa que nos ayuda a leer más rápido. Y por eso es que los periódicos tienen este tipo de tipografías, por eso es que muchos libros se hacen en tipografía serifada, porque descansan y hacen muchísimo más ágil la lectura de grandes porciones de texto. Las no serifadas, las sans serif o las palo seco, son tipografías un poco más, las primeras son más tradicionales, estas son tipografías un poco más, digamos, juveniles, un poco más dinámicas, y estas son tipografías que me sirven a mí para demostrar otro tipo de atributos, dinamismo,
un tema de estabilidad, de mayor estabilidad, y muchas de las marcas que conocemos o con las que tenemos interacción todos los días tienen tipografía serifada porque por lo general son marcas que le hablan a un público contemporáneo y ese público contemporáneo se conecta más con la impronta que tienen estas tipografías, que es un tema más juvenil, que es un tema más, digamos, más ligero. Las tipografías manuscrito, ¿cierto? Las tipografías manuscrito, script o cursivas, como las del logo de Coca-Cola, son aquellas tipografías que simulan como si yo estuviera escribiendo, entonces simulan la escritura humana. Son tipografías que se deben usar en momentos muy específicos, no se usan para texto corrido, no se preocupen que no se usa para presentaciones, y son tipografías que se dan más para usos muy concretos, cuando yo sé que la tengo que usar y que la debo usar y que efectivamente Coca-Cola es tradición porque son tradicionales, Coca-Cola es tradición y no cambiamos el logo porque esa es la tipografía, esa es la firma que nos representa. Las tipografías decorativas, que son tipografías que se hacen en razón de una marca hace una tipografía o vamos a hacer una tipografía que tiene unos ositos o que tiene unos carritos, etcétera, que son tipografías que se usan también en momentos muy específicos. Estas tipografías se las traigo acá para que ustedes vean el universo que hay, pero no son tipografías que se usen en estos contextos, salvo que yo trabaje en Disney y yo sea uno de los creativos de Hércules, ¿cierto? En este caso. Y les tengo aquí la Comic Sans, compañeros. Yo quiero que me digan si ustedes usan esta tipografía o la han usado en algunos escenarios y en algunos tipos de productos que han generado, en el correo, en la firma del correo, en una presentación, en un documento. Se los pregunto Pero, así. pues después de esa señal de prohibido, no creo que la vuelva a usar. No, porque la señal de prohibido puede ser porque yo diga que es bonito. Sí, ¿cómo no? Bueno, les voy a decir qué es lo que pasa con la Comic Sans. Cuando uno empieza... Yo no la he usado, pero sí la he visto en presentaciones, ¿no? Ah, ok. Eso es una muy buena forma de salir bien librado. Hay que poner la torta ahí. Muy bien. ¿Qué pasa con la Comic? No, se los pregunto a ti porque la Comic es una tipografía que está en el catálogo tipográfico de Office, pues, y de los dispositivos y de los programas de Office que usamos todos los días. Y realmente la gente la usa, hay que decirlo abiertamente, la gente la usa porque le parece bonita, porque es una tipografía que le parece un poco juguetona, porque les parece juvenil, porque no es como tan lineal y tan acartonada como las otras tipografías. Lo que pasa en la psicología detrás de las tipografías es que la Comic Sans, se los voy a decir en palabras muy castizas, es como una palo seco que quería ser serifada, pero no le alcanzó, entonces sigue siendo palo seco, pero algunas cositas son de tipografía serifada, entonces tiene una cosa y tiene la otra. Cuando uno está diseñando un producto, cuando uno está diseñando una marca, cuando uno está diseñando un elemento, pues cuando uno está generando un elemento de diseño, compañeros, uno tiene que tratar de que no haya lugares grises, de que no haya como claros oscuros, sino que lo mío o es serifado o no es serifado, ¿cierto? Lo mío es inestable o es estable, lo mío es feliz o es triste, lo mío es frío o es cálido, ¿cierto? Porque entonces eso empieza a generar confusiones. La Comic es una tipografía entonces que visualmente genera mucha estabilidad y mucha confusión, entonces es una tipografía que yo no les recomiendo y a nosotros en diseño, abro un paréntesis, en diseño, lo primero que a nosotros nos dicen es prohibidas dos cosas aquí. Yo estudié en la Universidad de Medellín y entonces cuando empezábamos estos ejercicios nos decían aquí hay prohibidas dos cosas. Uno, la Comic Sans. Dos, la Mirella. Que la Mirella se dice en otros lugares del país, le dicen escarcha. Bueno, no se puede. Eso no, eso es antinatura porque eso después les cuento por qué. Muy bien, las formas. Son Ay, otros... como Hola. hay otra cosa que está prohibida, pero en el sector científico, Sí. cuando uno está haciendo la tesis pues, y trabajando con estadísticas, entregar los gráficos en tortas, que me decía el profe, las tortas, los gráficos de torta, no, las tortas son para los cumpleaños, pero que yo no vea un gráfico de tortas bajo ninguna circunstancia, ni en un artículo científico, ni en una tesis, algo así parecido. Kate, y te voy a decir una cosa. Yo como comunicador gráfico valoro muchísimo eso.
porque cuando uno va a presentar, por ejemplo, los resultados de una investigación o cuando uno va a presentar otro tipo de recursos, hay formas y hay estrategias dentro del diseño gráfico que están diseñadas para eso. La infografía, por ejemplo, ¿cierto? La infografía inclusive no es un género del diseño gráfico, sino del periodismo, ¿cierto? Que se vale del diseño gráfico para llevar a una forma, digamos, explícita elementos que deben ser explicados de manera visualmente atractiva y muy gráfica para poder sintetizar la información, ¿cierto? Entonces es muy rico realmente trabajar cuando las personas empiezan a entender eso, porque entonces es valorar el trabajo de un diseñador gráfico en términos y de un periodista en términos de que, claro, tú tienes el contenido, pero el contenido lo tienes que traducir. ¿Para qué? Para llevarlo a estos formatos. Entonces eso es un ejercicio pues bien interesante, ¿cierto? Entonces aquí está pues, aquí hay un panel de formas geométricas, orgánicas y abstractas. Las geométricas son las formas clásicas que conocemos, el cuadrado, el círculo, etcétera, que eso tiene un significado y ya se los voy pues por supuesto a contar. Las orgánicas son formas que tienen elementos de esas formas geométricas, pero que son una forma en sí misma y se crean, digamos, tienen una forma de cero, ¿cierto? La hoja, la nube, esas no son las formas clásicas que nosotros conocemos, pero igual son formas que sirven para hacer iconografía y demás. Y ya formas abstractas que por lo general se diseñan, por ejemplo, para señalética o para recursos muy específicos y que se diseñan específicamente para esa necesidad que yo tengo. Con las formas clásicas, que son las que me interesa traerles acá para que ustedes vean lo que se teje detrás de un círculo, de un cuadrado, de un triángulo. Entonces tenemos el círculo, que es plenitud. El círculo implica algo que ya está terminado y el círculo también implica constante movimiento. Entonces, por un lado es el terminado porque para hacer el círculo yo empiezo desde un punto y tengo que volver al mismo punto, ¿cierto? Y ahí finalizo, pero el círculo también se mueve. El círculo tiene muchísimo movimiento, entonces no es para nada rígido. Cuando yo quiero demostrar, por ejemplo, que lo que yo estoy presentando implica un proceso en constante evolución, implica un cambio, implica una mejora continua, el círculo, los recursos que aludan al círculo son un buen recurso para utilizar. Por ejemplo, la NASA. La NASA no está terminada de inventar. La NASA es una empresa en constante movimiento y además usan la forma circular, entre otras cosas también, porque pues es la forma del globo terráqueo, entre comillas, pues porque no es exactamente circular, pero de todas maneras hacen como ese símil, hacen como esa asociación, pero también eso implica, y con estas formas blancas, con estas formas rojas, miren que es un logo que tiene mucha tradición por la tipografía serifada, pero que también tiene muchísimo movimiento. El cuadrado es estabilidad, seguridad, pesadez y rigidez. Hombre, cuando yo estoy, digamos, generando un proceso, mostrando una idea que promueva esta impronta, las formas que yo use dentro del ejercicio gráfico, dentro del elemento gráfico, pues obviamente tienen que conectarse con este tema, ¿cierto? La BBC, por ejemplo, es una marca muy tradicional, es conocimiento, es evidencia, y es una marca que se basa no en uno, sino en 3 cuadrados, pues para obviamente, pues mostrar lo que son como identidad de marca. El triángulo nos muestra dirección. Entonces, hacia la derecha nos muestra progreso, hacia la izquierda nos muestra retorno, ¿cierto? Y a veces usamos las flechitas, pero yo, por ejemplo, suelo usar mucho el triángulo, solamente el triángulo. Entonces, cuando voy a mostrar esa perspectiva, ese progreso, solo pongo el triángulo en esa orientación, más que poner la flecha por un tema más, yo soy más afín a simplificar un poco las formas, ¿cierto? Pero para que ustedes también vayan viendo lo que implica esto. Y también no se nos olvide que el círculo tiene unas connotaciones, perdón, el triángulo tiene algunas connotaciones, digamos, para Oriente, otras para Occidente, y en ese sentido de orientación también nos va mostrando dónde está Oriente, dónde está Occidente, y eso es un sentido de orientación muy importante en el ejercicio que nosotros estamos haciendo, y se los cuento para que ustedes vean todo lo que puede llegar a representar una figura. Mitsubishi es triangular, y si ustedes se ponen a explorar, digamos, la forma en la que está estructurada esta marca, el triángulo no se asigna porque sí. El triángulo para los orientales tiene una connotación bien interesante, entonces es una marca que promueve mucho, pues, como
como estos principios de tradición, estos principios de robustez, pero también estos principios de mejora y de evolución. Hay otras formas, insisto, más orgánicas, las espirales, las curvas, como las ven ustedes acá, que ya tienen unos juegos, digamos, muestran un aspecto un poco más relajado de lo que nosotros estamos haciendo, pero digamos que esto es ya un segundo nivel, ¿cierto? De hecho, esta diapositiva, y ahí te hago un paréntesis, esta diapositiva, pues la línea gráfica de la diapositiva tiene unos elementos que aluden a los temas que estamos trabajando, el más, el círculo por lo que les decía ahorita, el cuadrado pues obviamente por la formalidad que hay en este proceso, pero miren que incluso en la parte superior vemos unos cuadrados, perdón, que tienen puntas redondeadas y que tienen unos círculos en la mitad. Entonces miren que es una constante interacción entre esa formalidad, ¿cierto? Pero también esa evolución que queremos en el marco de ese ejercicio formal. Muy bien. Unas recomendaciones finales: no hacer cosas complejas, tener cuidado con textos pequeños, tratemos de que la gente vea los textos, intentar mantener una misma línea gráfica, evitar los colores que duelen a los ojos. Los colores que duelen a los ojos es ese amarillo chillón, ese verde fosforescente, eso dejémoslo para otros escenarios y contextos diferentes, no para acá, entre otras cosas porque los colores fosforescentes son colores reflectivos y los colores reflectivos no son colores hechos para pantalla, sino para imprimirse, para producirse en un formato físico. Cuando yo veo un color reflectivo en pantalla, lo que hace la pantalla automáticamente es estallar el color, entonces se ve muchísimo más chillón y eso pues cansa muchísimo a la vista. La gente como que de una cierra los ojos. Evitar las mayúsculas en el texto, las mayúsculas sostenidas, utilizar la tipografía propia de tu marca o una muy relacionada también es importante pues como para acercarse a. Evitar diseños muy cargados y siempre intentar usar poco texto, ¿cierto? A pesar de lo que yo les decía ahorita, no tantísimo texto, sino miren la forma también en la que vamos estructurando en esta diapositiva el texto que yo les estoy presentando. Muy bien. Y sobre los videos, que es un punto de gran interés, pues... Juan David, Hola. mira, yo el otro día estaba viendo un tipo en un tweet y él contaba que las tendencias en los logos se han venido como simplificando Sí, señor. y mostraba el Yves Saint Laurent, mostraba Sí. Burberry, Berluti, Balmain y todos tenían como el mismo tipo de letras sin el serif. Y también mostraba también los diseños de los mobiliarios también que antes tenían detalles y ahorita se van volviendo minimalistas Claro. y las marcas, Google, Facebook. Entonces él le encontraba como un hilo allí y también en el tema de los gráficos que se hacen para las infografías, que ya no son, que todos son como similares. Entonces él decía que todo está yendo como como a puntos Simplificación. comunes. Así Como a es. puntos comunes, todo se está apareciendo. ¿A qué se debe ese fenómeno? Porque, por ejemplo, tú nos has mostrado de que la variedad depende del mensaje. En la teoría el tipo decía es por el tipo, algo le recordaba yo de que se refería al consumidor de medios virtuales, ¿no? De Que tal acuerdo. vez está modificando eso, pero no sé tú qué opinas y si Pero tú aplica. estás digamos, al tanto de Claro que sí. esto que mostraba este tipo. Estas son las preguntas que a mí me empeliculan y me ponen a hablar. Voy a responderte como desde varios niveles. A ver, Por ejemplo, históricamente aquí el en ser humano el tiende... Spotify y Hola. grupo tienen letras Sí, parecidas. claro, es que me devolví porque ya les voy a contar lo que pasó con el éxito, ¿cierto? Sobre todo con grupo de éxito, pues y con el éxito particularmente. Muy bien, miren, históricamente el ser humano ha tratado de generar soluciones que puedan, obviamente, permitirle vivir la vida y en ese permitirle vivir la vida, el ser humano siempre ha buscado simplificar las tareas cotidianas. Yo les voy a poner, les puedo poner como ejemplo el fuego y entonces cómo se hacía, cómo se llegó al fuego y cómo se hacía entonces en ese momento el fuego y cómo lo hacemos en este momento, hundiendo un botón y ni siquiera un botón, hundiendo un panel táctil, ¿cierto? Entonces vamos simplificando. Eso pasa por todos los niveles y pasa por todos los contextos. El tema del vestuario, ¿cierto? Cómo era el vestuario hace siglos
con las mujeres, por ejemplo, que es el tema de la historia del vestuario es una historia muy bonita para quien le interese, porque eso nos habla mucho de la forma en la que hemos evolucionado como sociedad. Entonces, como antes era un tema de cubrirse, era un tema también muy asociado a la religión, como antes las mujeres usaban estos corpiños supremamente fuertes, supremamente rígidos, y no se trataba de disfrutar, sino que se trataba de establecer o de que ellas representaran una figura que ya estaba convenida, que socialmente estaba aceptada, y entonces eran esos faldones, eran esas naguas, eran esos corpiños supremamente apretados que incluso se los tenían que poner las personas que les ayudaban, a pasar a un tema como la minifalda que introdujo Chanel, por ejemplo, pero no porque la minifalda por la minifalda, sino la connotación que eso tiene a nivel político, a nivel cultural y también en términos prácticos. Queremos una mujer más práctica, queremos una mujer más ligera, queremos una mujer que pueda vivir y disfrutar lo que se está poniendo, ¿cierto? Por ejemplo, con las marcas, compañero y compañeros, es un muy buen ejemplo porque las marcas sucumben ante esa idea de simplificar. ¿Y qué pasa? Que miren las tipografías, lo que yo les decía antes. Si ustedes se ponen a mirar las tipografías serifadas, que son las tradicionales, y yo les ponía el ejemplo del Espectador. El Espectador es un periódico que tiene muchísimos años, ¿cierto? Y entonces es un periódico tradicional. Las personas que consumen hoy por hoy el Espectador son personas de tradición, son personas que históricamente han consumido periódico, y entonces por eso el Espectador no se puede alejar tanto de esa línea. Sin embargo, le quieren empezar a comunicar a otro tipo de segmentos a través de las redes sociales, y si te metes a las redes sociales del Espectador vas a ver que lo simplificaron y es solamente la E en un círculo, ¿cierto? Entonces van simplificando. Van simplificando, ¿por qué? Porque la sociedad va cambiando, los consumidores vamos cambiando. Entonces ya no somos tan tradicionales, sino que ya somos una sociedad que queremos vivir ligeros. ¿Qué nos deja a nosotros la pandemia? Nos deja que no tenemos puestos de trabajo, nos deja que tenemos que andar ligeros de equipaje, que en cualquier espacio podemos vivir, en cualquier espacio podemos trabajar, y el espacio lo construimos nosotros, más que sea el espacio formalizado y el que históricamente hemos conocido. Las marcas no son ajenas a eso. Grupo Éxito, por ejemplo, ¿yo por qué les pongo esto como ejemplo? Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo era antes el logo del Éxito. ¿Quién me cuenta? Por allá en los 90s. Los cuadritos amarillos con la letra en mayúscula, cada letra en su cuadrito. Bien. Y muchas gracias, porque curiosamente no todo el mundo se acuerda de ese logo. Eran los cuadritos amarillos, era letra mayúscula. Entonces los cuadros, ya ustedes saben lo que implica: rigidez, tradición, formalidad. La letra en mayúscula grita y dice: aquí estoy yo, nosotros somos los únicos, irrepetibles, somos los mejores, y míreme, es como el spotlight. Véame muy bien, míreme a los ojos. Y ahorita el Éxito cambió. El Éxito es un círculo, yo no les voy a repetir porque ustedes ya son unos duros en esto y ya saben el círculo que quiere decir. El Éxito le está comunicando a una nueva audiencia, al nuevo consumidor, a la persona que hoy por hoy consume en el Éxito, ¿cierto? Que es un consumidor más ligero, que es un consumidor más relajado. Intuyo por lo que veo que es un consumidor joven, que es un consumidor que apuesta a la tradición, por eso el amarillo, ¿cierto? Pero que es un consumidor transgresor, que es un consumidor que busca cosas nuevas, y por eso la I cambia de orientación, porque la I representa a la persona, pero la I también representa el punto de atención, y miren que no hay un solo carácter en mayúscula, ¿cierto? Entonces el Éxito ya deja de ser una marca cerrada, como lo implica la mayúscula, y se convierte en una marca más abierta, más cercana. Es una tipografía gruesa, sí, pero porque igual sigue siendo el Éxito, ¿cierto? Y es una empresa tradicional, pero se va comunicando con las nuevas corrientes. Entonces, básicamente, es por eso, y te aseguro que lo vamos a estar analizando en 30 años, y vamos a ver una cosa muchísimo más simplificada. Miren los celulares cómo han cambiado, ¿cierto? Antes que eran esas panelotas de celulares, y ahora todo es supremamente intuitivo y supremamente fácil. Entonces, es por eso. Bueno, ahí me extendí un poquito, pero interesante pues la conversación. Muy bien, con respecto al tema del video, entonces, básico y muy puntual lo que yo tengo para decirles. Vamos a analizarlos yo les voy a pedir que para esos videos que ustedes tengan que generar, teniendo en cuenta esto que les acabo de comentar, vamos a pensar en 3 cosas. Vamos a pensar en ustedes, vamos a pensar en su discurso y vamos a pensar en su producción. En esos 3 elementos que circundan la producción audiovisual, partiendo de la base de ¿qué? De que hoy en día sí que hay comunicadores audiovisuales por todas partes, porque todos tenemos un celular,
todos podemos ser TikTokers, todos podemos ser influencers, todos podemos abrir un canal en YouTube. Entonces, el acceso que nos han permitido las plataformas hoy por hoy ha facilitado que ya la producción no la tengan que hacer los grandes canales o las grandes productoras, sino que lo que interesa que es que tengas la inquietud, que tengas la disposición, que tengas un buen equipo, o por lo menos un equipo que se adecue a y que pongas a rodarlo y abras una cuenta, ¿cierto? Muy bien, entonces ustedes, cuidar su apariencia, ya lo hemos hablado, prepararse, ensayar y equivocarse. ¿Y qué es prepararse cuando uno va a hacer un video? Pongan su celular, pongan su cámara, ensayen, escúchense, mírense, evalúen, tomen nota, hagan los ajustes en el timing de acuerdo a lo que están viendo. No vayan a pretender que el video que ustedes van a hacer, el primer video fue el que presentaron. Yo sí quiero que me digan pues si eso va a ser así, porque ustedes después de pasar por acá tienen que convertirse muy críticos de ese producto, porque ese producto va a ser el punto en el que van a converger el interés de ustedes y esos inversionistas. Entonces es muy importante pensar en prepararnos para equivocarnos, porque eso nos va a preparar mejor para no equivocarnos. No excedernos en nuestras capacidades de producción, edición e interlocución, ¿cierto? Menos es más. ¿A qué me refiero yo con esto? Hombre, si yo no soy un editor profesional, ¿para qué me voy a poner una cantidad de perendengues, de arandelas, de elementos que primero van a distraer a la audiencia, pero segundo, va a ser un parto literal, valga la comparación y coloquialmente se los digo, que ustedes lleguen a generarlo para que quede bien hecho. Vámonos a lo simple, vámonos al manejo básico que le puedo dar a una escena limpia de lo que yo estoy mostrando, a unos apoyos que ya les voy a contar cuáles pueden ser, y que sea una cosa simple, que sea una cosa fácil de comprender y que no vaya o que no caigan distractores. Sobre el discurso, guionizar. Nada de improvisar cuando estamos haciendo un video. Tenemos una oportunidad maravillosa de equivocarnos y de generar el producto y el recurso que yo quiero. A diferencia de una presentación, que el momento es el que tienes y ya. Y si te equivocaste y lo sentimos mucho, pero no más. ¿Cierto? Aquí tenemos oportunidad de ensayarnos y aquí tenemos oportunidad de preparar lo que vamos a decir. Entonces es importante guionizar en razón de los parámetros que nos están entregando, que ustedes lo tienen muy claro, ¿cierto? Entonces, con esos parámetros yo los voy a desagregar y voy a decir, vean, en el planteamiento de mi problema, yo me voy a gastar tanto tiempo. En la justificación de mi solución, me voy a gastar tanto tiempo. Voy a usar estas palabras, no tiene que ser un guión en detalle, pero si un guión, digamos, un guión de producción, que me permita a mí decir, voy a empezar por acá, después voy a pasar acá, después voy a pasar acá, y que eso canalice mejor mi ensayo y mi producto final. Sean claros, muy claros, añadan recursos como fotografía, iconos y en general elementos que refuercen ese discurso. Se los digo porque añadir estos recursos es un poco más fácil. Los editores vienen pensados en que la gente del común pueda entender, pues los editores más básicos, que la gente del común pueda entender cómo pueden incorporar este tipo de recursos. ¿Qué va a ser más difícil? Empezar a hacer una transición súper tesa, ponerle a eso unas cortinillas súper complejas, empezar a hacer unas cosas que le aumentan complejidad y que es válido, pero que si no lo sabemos dominar y somos nosotros mismos los que lo estamos generando, entonces va a ser más complejo. Nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Comparta sus datos de contacto de acuerdo a las condiciones de difusión y si espera algún tipo de retorno de contacto directo. Y esto pasa sobre todo cuando es solamente el video. Entonces me pueden contactar en el correo que les dejo en la descripción o en el correo que les voy a dejar a continuación o en los datos que les dejo a continuación. Si va dirigido a una audiencia cerrada, sabemos qué tantos datos podemos dar. Si es un público específico, pues yo puedo ahí entregar todos mis datos. Si no es un público tan específico, sino que yo lo voy a colgar en mi canal de YouTube, acordémonos que es una plataforma abierta, a no ser de que le limite los accesos y todo el mundo tendrá acceso pues a mis datos. Y sobre la producción, use un buen equipo. Si es su celular, conozca la herramienta, explore, miren tutoriales, siempre hay tutoriales, así sea para la flecha celular más flecha que hay tutoriales en YouTube, porque con toda seguridad va a haber una persona por allá en otra parte que quiso hacer un video con esa flechita y lo logró y nos contó su experiencia. Hoy en día todo está contado, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de usar un buen equipo, es un equipo para esto, o sea, un buen celular suyo o de alguien que se los facilite, pero si no es así, que el equipo por lo menos tenga las cosas básicas, que tenga algo de memoria, que grabe video, que tenga unos mínimos de resolución, que se escuche bien y que yo lo pueda hacer, pues obviamente que me dé el tiempo que yo quiero, porque hay celulares que no tienen muy buena capacidad y a los 30 segundos nos corta, ¿cierto? Muy bien.
use un soporte fijo, trate de no generar movimientos innecesarios. Entonces, no nos pongamos como los Instagramers que hacen tips mientras van caminando. Entonces voy por aquí caminando y entonces les estoy contando por acá y etcétera. No. Generemos un soporte fijo, ese soporte, pues esos soportes los venden, pero si no los venden, entonces pongámosle un soporte con unos libros, con unas revistas a nuestro celular, que yo quede a nivel, que no me corte la cabeza, que no me corte el mentón, que me vea en un plano medio que es desde la parte inferior del pecho hacia un poquitico más de aire, del cuadro. Y si tengo la oportunidad y tengo un equipo mejor que me permita escucharme, entonces ya puedo hacer un zoom out y me puedo sentar en una silla, me puedo sentar en un sofá, me puedo sentar en un escritorio, me puedo empelicular un poquitico con la producción y me puedo ver de cuerpo completo, etcétera. Entonces es hacerlo de esa manera, ¿cierto? Con un soporte fijo y que el celular no se esté moviendo, que yo no tenga que ser el trípode del celular, sino que el celular tenga un trípode que yo haga así sea artesanalmente. Escoja el mejor set de acuerdo a su discurso. Siempre piense en la imagen que quiere proyectar. De acuerdo a la imagen que yo quiero proyectar, si yo, por ejemplo, hubiese hecho esta presentación para grabarla en tips específicos, yo hubiera hecho unos tips grabados desde una salita, desde un sofá, desde una sillita, quizás con un adornito sencillo que no distraiga y un fondo blanco sencillo, sin nada, que no me genere demasiada luz, que no me genere demasiada sombra y que no me genere, que no me coma color en el video, porque a veces nos paramos al frente de una pared negra, de estos pizarrones que se hacen y es súper lindo. Y yo no sé si ustedes se han tratado de tomar fotos contra una pared de esas, se ve uno súper oscuro, porque el color lo absorbe a uno y absorbe los colores que uno tiene. Cuando es un fondo de color muy amplio, entonces pensar en ese tipo de cosas, ¿cierto? Aislar el sonido. Si yo voy a grabar algo, yo no tengo que estar en un estudio profesional. Enciérrese en un cuarto, dígale a la gente con la que usted vive, familia, voy a grabar un video, por favor, hacer silencio. Y si se puede, pues si se empeliculan con esto, venden equipos que no son muy costosos, son muy fáciles de conseguir en el mercado, que captan muy bien el sonido. O a veces también, por ejemplo, funciona si estoy grabando con el celular, ponerme los audífonos, ¿cierto? Ponerme los audífonos, acercarme al celular, porque, digamos, hacen una mejor recepción del sonido. Usar buena luz, eso es muy importante. Mi recomendación siempre es luz de día. Grabemos de día, no grabemos de noche. Y no contraluz. ¿Qué es el contraluz? Que yo tengo una ventana gigantesca detrás de mí y yo pongo la cámara al frente mío. Eso me va a hacer ver oscurísimo, no se me van a ver los detalles, no se me va a ver la cara. La fuente de luz siempre que tiene que estar de frente a mí, lo más frente posible. Y esto se los digo porque a veces tenemos el bombillo en la parte superior, entonces me va a ver con unas sombras, con unas ojeras, entonces tratar con una lamparita de compensar esa fuerza de luz que yo tengo desde arriba para que me dé más ganancia de luz y me llene los huequitos que yo tengo en la cara para que nos veamos bien bonitos, ¿cierto? Y si no tengo esas fuentes de luz, entonces hacerlo en un día soleado, en un espacio soleado, en un espacio que tenga bastante recepción de luz, con la luz natural funciona muy bien. Revisarlo y testearlo, y cuando les digo testearlo, muéstrenselo a su familia, muéstrenselo a sus socios, muéstrenselo a sus compañeros, muéstrenselo a gente que no tiene nada que ver en esto, a ver qué entendieron de eso, ¿cierto? Porque nosotros entendemos muy bien, pero de esto se trata de que el otro entienda las cosas tan bien como nosotros las entendemos, ¿cierto? Entonces es fundamental. ¿Cómo y qué aplicaciones usar ya para ir cerrando? Aquí se me pasó un poquitico la línea cuando exporté. Grabar, dependiendo, por lo general, el formato vertical no es el más recomendado para el tipo de videos que ustedes van a generar. Ese formato vertical se usa para yo cargar una historia en Instagram, para yo subir un video en TikTok, que es la red social que más está creciendo en este momento, por ejemplo, en nuestro país, o para usos muy específicos, ¿cierto? Cuando ustedes, por ejemplo, le van a mandar un mensaje a alguien por celular y quieren que los vean full, entonces, y no tengan que voltear el celular, etcétera. Para el tipo de videos que ustedes van a generar, yo les sugiero más el formato horizontal, el formato apaisajado, porque tiene una ganancia de más espacio. Yo no me veo como apretado, como estrecho, me puedo ver más amplio. Cuando hago zoom out, se ve mucho más bonito. Y si yo, por ejemplo, voy a cargar esto a YouTube, a Vimeo, etcétera, este es el formato que ese tipo de plataformas, digamos, tienen como preferible, ¿cierto? ¿Cómo y qué aplicaciones usar? Pues concretamente,
Pues aplicaciones, compañeros, hay muchas, ¿cierto? Y se van a encontrar muchas que pueden, de acuerdo a su pericia con el celular o si lo van a hacer desde el computador, pues lo pueden explorar. Yo les voy a recomendar 3 cosas, ¿cierto? El primero, revisar cuál es el editor del sistema de sus celulares. Si ustedes tienen un smartphone, tiene buena capacidad, ese equipo tiene que tener un editor de video. Y la ventaja que tienen esos editores es que son fáciles de usar, son para todo el mundo, son muy intuitivos, ofrece herramientas de 2 elementos que son vitales, que son el color y la iluminación. Entonces yo ahí puedo corregirlo manualmente muy fácil, lo puedo ver en tiempo real. No nos restringe muchas veces la duración del video, aunque se demora para exportar, pero no nos restringe tanto la duración de ese video y es gratuito. Además, que eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que no tiene tantos efectos decorativos, pero para lo que yo les decía ahorita pega, es válido. Casi nunca me permite hacer ajustes de audio. Por eso yo más que editen el audio, lo que les sugiero es que estén solos en un espacio y que las variables de audio de sonido externo las tengan controladas para que no tengan que pasar por un proceso muy denso de edición. Hay una aplicación que se llama InShot, que de las aplicaciones disponibles esta para mí es la más práctica. Es fácil y práctica para recortar o juntar videos, ofrece herramientas de texto, le puedo meter texto a mi video a medida que lo voy editando y eso es chévere. Ofrece herramientas de corrección de color e iluminación, ofrece efectos decorativos y de transición, y las transiciones no son tan difíciles de manejar como en otros editores. Y permite hacer ajustes de audio porque este sí es un editor para eso, ¿cierto? Negativo que tiene, que puede restringir la duración del video dependiendo del tipo de licencia que yo tenga. Hay unas licencias que son gratuitas, me deja tiempo muy cortico, si no estoy mal como 1 minuto, no recuerdo, y debo pagar para poder usar todas las herramientas pues que tiene. Siempre con esto yo les sugiero mirar tutoriales de esto, a cómo se usa, y está disponible en el App Store y en el Google Play, ¿cierto? Muy bien. Y ¿quiénes tienen Instagram acá? ¿Quiénes tienen cuenta de Instagram? A ver, para agregarlos. Por aquí. Jaime. Bueno, yo les hablo del Instagram porque, quien creyera, cuando se graban las historias en Instagram, el Instagram tiene un muy buen editor de video. Y yo puedo descargar la historia. Lo que me descarga son historias muy corticas, pero yo las puedo juntar en otro editor, por ejemplo, en el editor del celular. Y tiene muy buenas posibilidades. El Instagram tiene muy buenas posibilidades, además, y les pregunto por qué es una herramienta al acceso de todos, pues al alcance de todos, perdón, y como cada vez vamos familiarizándonos más con esta herramienta, entonces es más fácil de usar, ¿cierto? Tal cual como se los estoy diciendo, es gratis, restringe la duración del video, sí, y requieres también de actualizaciones para poder tener todos los, como decimos aquí en Medellín, todos los gallos que tiene que tener pues el tema de Instagram. Yo aquí, estos no se los voy a explicar, simplemente les voy a dejar aquí unos recursos recomendados, unas páginas más bien recomendadas a las que se pueden ustedes meter para descargar recursos gratuitos. Fotos, por ejemplo acá, imágenes, fotos muy bonitas para pintar sus presentaciones, para pintar sus videos, iconos, que a veces nos encanta que las presentaciones o nuestras diapositivas tengan iconos lindos, iconos. Entonces yo voy a hablar de un computador, entonces un computadorcito, esto tiene más de 6 millones de iconos que ustedes pueden simplemente buscarlos en inglés. Lo buscan por la palabra en inglés, le dan copiar y pegar y lo pegan en su diapositiva y se les va a ver muy bonito. Yo usé varios en esta presentación. Esta es una web que es para descargar tipografías en cualquier equipo. Pilas con las tipografías, acuérdense, usen tipografías comunes, no la Comic Sans, cuidado, pero sí tipografías como comunes que pueda tener cualquier equipo, ¿cierto? Que no vayan a poner esta Jack Simba y resulta que Jack Simba no tiene el equipo en el que estoy reproduciendo y entonces ahí quedé yo listo. Estos son tipografías, estos son referentes, es muy importante y yo siempre lo sugiero. Miren revistas, vayan a cine, vean películas, métanse a internet, métanse a Pinterest, referenciense, eduquen mucho el ojo.
El ojo no solo lo tiene que educar y no solo está, digamos, más susceptible a educar un diseñador. No, eduquen ustedes el ojo, vuélvanse personas críticas, miren lo que está en tendencia. Me encanta lo que dijo ahorita el compañero porque nos hablaba de tendencias. Volvámonos muy gomosos con ese tipo de cosas. Por acá hay una web que es súper chévere para combinar colores. A veces decimos, y eso me pasa a mí, yo digo, bueno, tengo esta presentación, ¿qué colores voy a usar? ¿Cierto? Entonces aquí ustedes pueden poner en el buscador, que ven aquí en la parte superior, pueden poner palabras clave. Por ejemplo, nature, pueden poner pues, naturaleza. Y les van a salir colores asociados a naturaleza. Y lo chévere es que esto aplica un algoritmo de simbología del color, también de tendencia. Entonces hay colores que uno dice, pues madre, yo nunca pensé que un fucsia yo lo pudiera usar en naturaleza, pero si lo haces con la gama de colores que te muestra la combinación, vas a hacer una muy, muy buena combinación de colores. Estos son referentes, este es Pinterest, que a mí me encanta mirar Pinterest porque ahí uno se datea de qué es lo que se está moviendo en todo el mundo. Y les quiero agradecer y abrir este espacio ya final para sus preguntas, comentarios, dudas, aportes. Gracias, Juan, por compartirnos tus conocimientos, experiencia y esa cantidad de herramientas. No sé si tengan algunas preguntas, pero me gustaría antes de ello, pues como hacer un par de precisiones para que se lo lleven. Ya no me acuerdo en dónde. Ah, bueno, de acuerdo a la ficha y bueno, y teniendo en cuenta que tienen solamente 5 minutos para hacer el video, pues digamos que nosotros les hemos recomendado, pues porque además digamos que los pitch en el formato que sea presencial o video, todo va a depender del propósito de comunicación, ¿cierto? Y del público objetivo. Entonces, acá están tratando de convencer a las instituciones retantes de que su solución pues realmente responde al reto y por qué es beneficioso implementarla, ¿cierto? Básicamente es eso. Yo descartaría pues el asunto, aunque se lo he escuchado, no me acuerdo si era Carlos no, no era Jaime, de pronto era a Carlos, que hablaba del modelo de negocio, porque además tenían pues como una perspectiva de conseguir inversionistas para manejarlo como si fuera un negocio. Pero entonces aquí la idea es que ustedes hablen del entendimiento del reto y eso cómo se evidencia, pues a partir del problema, ¿cierto? El problema que ustedes están solucionando. A mí siempre me ha parecido, pues si no solamente lo digo yo, sino todos los referentes, y es que el problema debe estar acompañado de datos, pues cifras reales que logren que la otra persona entienda la magnitud de ese problema, ¿cierto? Entonces las cifras ahí son súper importantes. No es suficiente con que ustedes digan que hay un problema si no está sustentado en cifras. Luego hablan de la idea de solución y específicamente pues como de su pertinencia y el por qué debe ser seleccionada. Entonces ahí mi sugerencia es pues como uno habla en un asunto de, bueno, ¿cuál es mi solución? ¿Cómo debería funcionar? Ahí me parece importante que traten de mostrar el cómo funcionaría, por eso les hemos hablado de prototipo conceptual y que muestren cuál es la real oportunidad. Eso en términos de que Juan lo mencionaba, uno habla, cuando habla de emprendimiento, habla en términos de mercado. En este caso, hablen es de la cantidad de personas que se verían beneficiadas y de esos beneficios que va a representar esa implementación, tanto para los usuarios, los pacientes, el sistema de salud en términos generales, es decir, beneficios e impacto. Y si pueden meterle números, también es súper importante. Todo en términos de números. Yo no estoy de acuerdo con nosotros los culebreros, pues que solamente carreta no sustentada en cifras. No, a mí con eso no me convencen. No sé si el resto de las instituciones. Entonces, luego hablarían del equipo, es decir, queremos hacer esto, esta es la solución, pero entonces, ¿quién está detrás de ese desarrollo? ¿Quién sustenta esa solución? Que Juan también lo mencionó, pues el equipo proponente. Y por último, mencionar cuáles son los requisitos para su implementación y desarrollo. Entonces, para hacerlo realidad, ¿qué necesitan ustedes? Necesitamos esto o tanto dinero para poder al menos
lo que decía ahorita José, no es que yo lo que quiero es hacer por lo menos una prueba piloto, ¿cierto? Con alguna institución, o quiero hacer un estudio clínico para verificar tal y tal cosa, qué es lo que quieren hacer y qué necesitan para hacerlo. 5 minutos para mí, la gente cuando la tiene clara, que no es fácil tenerla clara y sobre todo que nos cuesta mucho sintetizar, 5 minutos es suficiente. Debería incluso sobrarles. Y yo les quiero compartir, que yo ya le he dicho a Juan, pues no es un video corto, sino que me gusta mucho, es porque primero trabaja desde la emoción. Se los voy a compartir acá el link y ustedes se lo ven luego y me cuentan. Igual saben pues que cuentan con nosotros incluso ¿para qué? Para revisar ese guión. Y como decía Juan, es súper importante el guión, pues escriban el guión y traten de pronto de aprendérselo para poderlo presentar. Ese es el video. En realidad es una charla TED, pero me gusta mucho. Sí, traten de analizar y luego me preguntan, porque describe muy bien el problema y en términos de cifras y los efectos de ese problema también en términos de cifras. Describe la solución y los beneficios de implementarla también en términos de cifra. Entonces, en todo caso, ese video me gusta mucho para que lo miren luego. Y bueno, ya nos queda solamente un minutico. Si tienen alguna pregunta, pues es el momento de hacerla. Si no, ya se pueden ir a descansar. Bueno, les voy a dar una primicia a ustedes que son mis solucionadores preferidos, obviamente porque han sacado el tiempo para acompañarnos en todas estas sesiones con horario exigente, y es que van a ampliar el plazo para postulación. No me pregunten dónde anoté la fecha, porque hoy la ampliaron. Mentiras que sí la voy a tener por acá anotada en mi super cuaderno, pero para que ustedes tengan la primicia, igual lo van a anunciar el lunes. A ver si la encuentro. Hasta el 16 de agosto, creo. Entonces tienen más tiempo para trabajar en ello y me cuentan cualquier cosa que necesiten. Listo. Si Doris todavía no ha agendado la asesoría, me hace el favor. Carlos, no sé si ya agendó, Freddy no sé si agendó, porque hay unos espacios de asesoría pues con Sergio. Y después también si necesitan algo de mí, pues con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Buena noticia, la de... Sí, yo sé, pero yo no les hubiera ampliado la fecha, porque yo ya al principio usted no estaba, los colombianos, entonces seguro vamos a estar esperando hasta ese 16 a las 11:59 para estar postulando. Espero que aprovechen bien el tiempo. Nos permite, digamos, todo esto que hemos venido recogiendo de estas capacitaciones, revisarlas mejor. Bueno, dale, pues me cuentan cualquier cosa. Muchos éxitos. Hola, y contamos... Muchas gracias, perdón, ese 16 incluye lo del video, incluye lo del formato. Todo. Acuérdense, sí, acuérdense que la postulación incluye tener la ficha totalmente diligenciada y dentro de la ficha está registrar pues el enlace del video. Perfecto, mil gracias. Feliz no duden noche. en preguntarnos algo y espero que sí se postulen y ojalá muchos retos. Listo, cuídense muchísimo, Juan, muchísimas gracias. Chao, Sergio, gracias por acompañarnos. Bueno, José, Jaime, Chao, Doris y Carlos, cuídense. Chao, Freddy, que estén Muchísimas bien. gracias, muchísimas gracias, todo estuvo muy bueno. Compartir y esperamos volver a encontrarnos en algún momento y espacio de nuestras lindas vidas. Gracias. Así será, amén. Muchas gracias a todos. Pues, que estén muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Juan, muchas gracias.